La izquierda latinoamericana, el triunfo de la comunista mexicana Claudia Sheinbaum ha sido, según Nicolás Maduro, como un baño de agua bendita. Tengo varios reportajes. Yo quiero que los escuchemos porque lo quiero hablar esto con mi invitado que se sabe todo, absolutamente todo de Cuba, porque es historiador, es escritor, es analista, es politólogo, es el director de Patria de Martí, mi querido amigo Julio Schilling, que lo tenemos en línea. Julio, bienvenido al programa. Encantado, querida Lourdes, estar contigo y la verdad que es un doble encanto entrar con una canción tan linda. Para ti, mi amigo. Te recibimos así, mi querido amigo Julio Schilling. Julio, mira, quiero que escuchemos juntos lo que dijo Nicolás Maduro de Claudia Sheinbaum. Él dice que es agua bendita para América Latina. Vamos a escuchar, por favor, el cita. El triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México es agua bendita para América Latina, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que ambos sostuvieran una llamada telefónica fraternal y amistosa, informó el canciller venezolano Iván Gil en X. Ambos ratificaron el camino de cooperación y hermandad entre México y Venezuela. Maduro concluyó la llamada con un mensaje a las fuerzas progresistas en México, diciendo que su triunfo es agua bendita que cae sobre América Latina y el Caribe. Escribió Gil. Sheinbaum, científica de 61 años, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del pasado domingo 2 de junio para dirigir a México hasta 2030, la segunda economía latinoamericana después de Brasil, donde también gobierna la izquierda, con Luis Ignacio Lula da Silva. Sheinbaum Pardo asumirá el gobierno a partir del 1 de octubre, en lugar del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, criticado por sectores de la oposición por los vínculos con el gobierno de Maduro. México fue anfitrión del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, en el que media Noruega. Recientemente, Maduro dio un espaldarazo a AMLO cuando cerró en abril sus sedes diplomáticas en Ecuador tras el asalto a la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se refugiaba en ese lugar. El gobierno de Maduro ya había dicho, justo después de la elección, que Sheinbaum garantiza que las transformaciones necesarias sigan avanzando con la fuerza requerida para el bienestar de todo México. Ajá. Bueno, eso es lo que dice, lo que dice Maduro. Pero también tenemos lo que dijo Gustavo Petro, que fue gravísimo, Julio, porque él la vinculó con el grupo guerrillero M-19, del que el presidente de Colombia fue miembro guerrillero del M-19, Gustavo Petro, este presidente corrupto, no lo digo yo, lo dice la justicia, está siendo investigado él y su familia por malversación, entre otros delitos, como recibir dinero de los narcos, ese Gustavo Petro. Y él dice que esta señora, la presidente de México, fue colaboradora del grupo guerrillero M-19. Escuchemos. Gustavo Petro afirmó que la presidenta electa de México fue colaboradora de la guerrilla del M-19. El presidente Gustavo Petro, incluso antes de su mandato, ha seguido la carrera política de otras figuras alrededor del mundo. En esta oportunidad, y luego de la jornada electoral de México, felicitó al actual presidente electo, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se suma a la historia del país como la primera mujer que será máxima mandataria. Al parecer, Claudia ha tenido acercamientos diplomáticos y de admiración con Gustavo Petro. Por su parte, el mandatario colombiano dio a entender que conocía de forma previa al actual presidente electo de México y que además ella fue colaboradora del M-19 en los tiempos de clandestinidad de esta guerrilla. Petro comunicó por medio de sus redes sociales una felicitación para el triunfo de Sheinbaum en su contienda política y recordó algunas de las luchas sociales que ha llevado en toda su carrera política. Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo. Que su liderazgo nos ayude a llevar a América Latina hacia una economía descarbonizada y al gran salto democrático, la revolución de la vida. Recuerde que para mayor información puede Julio, no voy a poner sonidos más de China, porque China también felicitó, pero cálidamente el triunfo de esta señora. Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, kirchnerista, se fue para México y la acompañó. Es decir, toda la izquierda, la letrina Castro comunista, progre de América Latina, todos
Bueno, aplaudiendo la llegada de esta señora, que nos enteramos, y por eso es que también quería hablar contigo, que su familia tiene vínculos con Cuba. Cuéntanos tú, Julio, bienvenido. Cómo no, Lourdes, y realmente esto es bastante trágico para América Latina, para el mundo, y representa, o sea, a lo que es los que aman la libertad, los que amamos la libertad, pues hay que tomar un frente y un despertar, porque sin duda el reto se amplía, y ahí tienen razón todos estos elementos liberticidas que pusimos las grabaciones, de estar contento y estar celebrando, porque Claudia Sheinbaum genéticamente tiene el marxismo en lo más profundo de sus genes. El abuelo de Juan Sheinbaum, y esto es algo que curiosamente quieren ocultar, o sea, quieren hacer como que no ocurrió, pero en el trampolín de Europa hacia América Latina, pues paró en Cuba, fue miembro del Partido Comunista en Cuba, y para poner esto en un contexto, Lourdes, hay que entender que en la década de los 1920, la Unión Soviética vio, por la relación estrecha entre Cuba y los Estados Unidos, que a pesar de que no tienen una frontera con los Estados Unidos, invirtió desproporcionalmente en penetrar las instituciones cubanas, probablemente por las relaciones, repito, tan estrecha, y aparte geográficamente una isla, sobre todo en proporción a su población, sin lugar a duda, y asignó muchos de sus mejores agentes a tratar de llevar a cabo en Cuba y establecer en Cuba una base comunista ya desde la década de los 1920. Entonces, cuando se funda el Partido Comunista Cubano, pues hay de diferentes fuentes que el abuelo de la actual presidenta electa mexicana pues pertenecía al Partido Comunista Cubano. Pero no solo eso, sino hizo contacto con una figura siniestra llamado Fabio Grobat, que Fabio Grobat fue el agente de la KGB principal asignado a la subversión, no solo en Cuba, sino en el resto de América Latina. Él logró ver a Fidel Castro llegar al poder, fue un contacto, fue el arquitecto intelectual de que a Fidel Castro había que mantenerlo en las sombras. En otras palabras, había que ocultar los contactos que ellos hicieron con él desde la presencia de Fidel Castro en Colombia, cuando el Bogotazo en 1948. Entonces, esa relación que ya existía de penetrar el Departamento de Estado norteamericano para falsear la información, algo como hizo Ana Belén Montes. Bueno, habían otros colaboradores norteamericanos que estaban en función de servicio a la KGB y daban desinformación acerca de lo que sabían de Fidel Castro. Entonces, al final fue en una reacción en Cuba contra ya la penetración comunista que se hizo, era claro, evidente en forma del pandillismo e intentos de alcanzar el poder, pues fue deportado. Y el abuelo de Claudia Sheinbaum fue para México. Sin embargo, es curioso cómo ocultan esa parte. Fíjate que ella sí acredita a su familia, sobre todo su papá y su mamá, de haber inculcado en ella los valores. Bueno, sí, es una familia de comunistas. Claro, es una familia de comunistas. Correcto. Comunistas oribundos, creyentes, convencidos
Pero comunistas judíos, que hay que hacer este detalle, comunistas judíos de la Europa Oriental, de origen de Europa Oriental, pero me dicen judíos aquí en Miami que ella reniega de ser judía, que ella nunca menciona el detalle de que es de origen judío. ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, porque hay que entender, mira, el pertenecer o el formar parte del judaísmo no quiere decir, bajo ningún concepto, que una persona es comunista. Sin embargo, claro, por lo general, el ateísmo que sigue a comunistas, por ejemplo, como Trotsky, que era judío, pero es judío en nombre, como George Soros, es judío, o sea, en nombre, pero son ateos. Entonces, son personas que no le rinden culto a Dios, no creen en los 10 mandamientos, no creen en la Biblia hebrea. Entonces, pues, es en ese sentido que, Claudia Sheinbaum está vendiendo esa idea de como si es una gran victoria. O sea, quiere utilizar, y la izquierda pues quiere utilizar su judaísmo como si fuera una bandera, pero la realidad es que ella es atea. Ella no realmente, es más, apoya la causa palestina y es que está en contra del Estado de Israel. O sea que lo que ella sí cree es en la religión política, que es el marxismo. Esa es su religión. El hecho de que haya nacido entre una familia judía es simplemente, y esto es el fenómeno también de su familia, o sea, esto no, hay que estar claro, igual que podemos decir que el catolicismo pues tiene la teoría de liberación, que es netamente marxista, utilizan la religión organizada, utilizan la fe religiosa para subvertir el orden, pero no hay ninguna adhesión al catolicismo. El protestantismo pues también tiene en sus filas marxista, leninista, convencido, que utilizan como parte, ya esto quedó con Lukács y Antonio Gramsci, quedó claro que el marxismo tenía que emular una religión para poder culturalmente extender su alcance. Pero todas estas cosas, Lourdes, lo estamos viendo, la pronuncian como ingeniera energética, pero realmente, o sea, sus estudios en física, en ingeniería energética, sin embargo, la ponen como una científica climática. Bueno, ¿qué es eso? ¿Una versión sofisticada de ser un meteorólogo? No, simplemente es un apego que tiene con el frente climático, que dicho sea de paso, eso es un desprendimiento de la teología de liberación. O sea, es una vertiente del marxismo que quiso endiosear, hacer una divinización del planeta Tierra como una forma de presentar como una secta, una religión política. Y fíjate que tuvimos los creyentes en ese dogma no basado en la ciencia, sino en una pseudociencia, y ella es una militante de eso. Ella abraza la Agenda 2030. ¿Cómo tú ves las relaciones? Porque si hay unas relaciones cercanas en el hemisferio, es la de López Obrador con el cubacastrismo, ¿no? Con el cártel de La Habana. Pero ¿cómo tú crees que esta nueva presidenta, porque es un gran interrogante, ayer yo tuve un diputado aquí y me decía, esto es una gran interrogante, hay que verla gobernar, ¿no? Podemos suponer, porque como dicen los cubanos, pata de perro, ojo de perro, cola de perro es perro, no va a ser gato, o sea, no nos va a salir una Milei de Claudia Sheinbaum, pero ¿cómo tú crees que van a ser las relaciones con Estados Unidos, sobre todo si gana el número 45? Fíjate, primero tenemos que entender, Morena es un producto de la inteligencia castrista. Su formación en el 2014, o sea, López Obrador ha tenido relaciones con el régimen castrista desde el Foro de Sao Paulo. Como López Obrador militó en el PRI, después el PRD, el castrismo no tenía suficiente espacio para maniobrar lo que ellos querían tramar como movimiento. Pues entonces se le ocurrió, no, vamos a formar un nuevo partido, Morena. Es así, esto se concibió en La Habana a instrucciones de el régimen castrista. Esto hay que estar claro. Entonces, Claudia Sheinbaum ha sido una aliada ideológica en todo momento de
el camarada López Obrador. Y si López Obrador no logró lo que logró el difunto dictador Chávez en Venezuela, es porque el sistema no lo logró. Lamentablemente, ahora sí tiene las facultades para poderlo hacer. Tiene todo, tiene el Congreso, tiene el Senado, tiene mayoría de Cámara de Diputados, tiene todo. Pero fíjate, Lourdes, en sistemas donde la votación es voluntaria, o sea, el voto no es obligatorio, es tan importante quién vota como quién no vota. O sea, 4 de cada 10 mexicanos elegibles para votar no votaron. Esos 4, ese 40% que no salió a votar, en su gran mayoría no eran del corte comunista pro Moreno, sino eran personas que estaban disgustadas con la coalición que compitió con la señora Gálvez, que era una coalición muy poca identificada con principios y valores conservadores. O sea, en ningún sentido era una coalición que podemos decir lo que escuchamos de Javier Milei, de la Meloni en Italia, de Vox en España. O sea, en ningún momento los mexicanos estaban satisfechos, y eso explica ese ausentismo tan grande, es el que le entregó esta derrota a la izquierda radical en México, que ahora sí, lamentablemente, pues van a ir a la reforma constitucional y todo eso. Pero lo mismo que hicieron en Venezuela, Julio. Exactamente. Lo mismo, exactamente. Es que es el mismo decálogo. Este es el guión, mi querida amiga, del Foro de Sao Paulo. Así es. O sea, que ahí cambiaron la metodología y lo están implementando acá. Y hay que destacar que la razón por la cual la economía mexicana le fue favorable a López Obrador y permitió esta gran inversión en programación social, que en parte explica los números que obtuvieron, es gracias al acuerdo que el presidente Donald Trump fundamentó renegociando el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, porque eliminó a China. El acuerdo anterior permitía que empresas chinas, que piezas fueran hechas en China y después llevadas a los 3 países para fabricar. Trump vio eso e insistió en que había que eliminar a China y de hecho, para algo calificar como un producto que puede participar en las prebendas de ese acuerdo de libre comercio, tiene que estar hecho o en México o en Estados Unidos o Canadá. Entonces, en ese sentido, México fue el que más se benefició de ese acuerdo, y eso explica por qué la inflación está baja. Por supuesto, es un país que tiene petróleo. O sea que curiosamente fue gracias a el capitalismo y el presidente Trump, en esa forma en que renovó un acuerdo fallido para beneficiar a los 3 países mencionados, que excluyó a China, y eso dio la razón. Ahora, una presidencia de Donald Trump tiene que enfocar en varias cosas. Primero, me quedan 2 minutos, Julio. El narcotráfico ha sido un aliado de López Obrador, tristemente, y tiene plena impunidad. Los Estados Unidos tienen diferentes mecanismos para poner presión para que no se llegue a un régimen totalitario en México. Mira, hay una información breve, tengo un minutico. El gobierno cubano confirmó que un destacamento naval ruso de 3 barcos, hoy cuando estamos en el aniversario número 80 del desembarco en Normandía, que por cierto, Putin evidentemente no fue invitado. ¿Qué está haciendo Putin? Bueno, barcos y un submarino nuclear. Cuba confirma la llegada esta semana de esos 3 barcos y un submarino nuclear ruso. ¿Qué te dice esto a ti, Julio Schilling? Se está posicionando en el continente, y México es clavísimo por la frontera que tiene, porque el narcotráfico y la entrada de droga es una fuente de ingreso importante para el castrismo, y Rusia, pues en cuanto al espionaje, es un aliado clave del socialismo continental. Gracias, Julio. Gracias por acompañarme en el programa. Julio Schilling, lo pueden leer y encontrar en patriademarti.com.
allí en ese portal, escritor, analista político, muchos libros publicados, mucho conocimiento sobre el tema cubano, la geopolítica regional, además es politólogo, analista. Gracias por acompañarme, Julio, siempre un lujo tenerte en el programa. Siempre, Lourdes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hacemos una pausa.